Y este es el tema. Nosotros te anticipamos, mira, hace bastante tiempo de qué venía la jugada de Donald Trump. Te dijimos hace mucho tiempo, ya por septiembre, atención con Venezuela, hay que mirar Venezuela, cambió la política de los Estados Unidos, estamos ante un cambio de época y Estados Unidos está apuntando de verdad contra el régimen de Nicolás Maduro. No es un bluff, más allá de que así lo quería interpretar Maduro y por eso bailaba hasta que ahora tiene que bailar en la celda donde está hoy pasando sus noches y sus días en Brooklyn. Era evidente que Trump iba a ir por Maduro y te dijimos también, Trump va por el petróleo. Pero va por el petróleo no porque quiere enriquecerse, más allá de que pueda haber otras cuestiones de por medio. Va por el petróleo por la geopolítica, porque acá lo que está en juego es la disputa con China y con Rusia. Por eso el mensaje que publicábamos, que mostrábamos hace un rato publicado por Donald Trump. Y en esa línea hay que leer la concesión que consiguió ayer por parte del régimen que hoy conduce Delcy Rodríguez, que así la anunciaba anoche respecto de lo que va a ser la entrega, no sabemos aún en qué condiciones, de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. Estoy agradecido y contento de anunciar que las autoridades interinas de Venezuela van a estar entregando entre 30 y 50 millones de barriles de alta cualidad de petróleo sancionado a los Estados Unidos de América. Este petróleo va a ser vendido a precio de mercado y el dinero va a ser controlado por mí, como presidente de los Estados Unidos de América, para asegurarme de que sea utilizado en beneficio del pueblo venezolano y de los Estados Unidos. He pedido al secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute este plan de forma inmediata. Va a ser tomado de buques de carga que ya se encuentran justamente en Venezuela y enviado directamente a los puertos de los Estados Unidos. Fuerte mensaje que publica entonces en este sentido Donald Trump, porque lo que está diciendo es que empieza a efectivizarse el trabajo conjunto entre Venezuela y Estados Unidos a partir de la caída de Maduro. Empieza a ponerse en efecto el pacto al que alcanzó Trump con el régimen a cambio justamente de sacarse de encima a Maduro. Después vamos a ver los vaivenes que hay con este pacto, el lugar de Delcy Rodríguez, el lugar de Diosdado Cabello, porque esto hace a las tensiones que tiene este pacto. Pero esto es lo principal que le interesa hoy a Trump. Sabemos que también le interesa que se termine la represión forzada y que se terminen las torturas y que por eso está llamando a que se cierren los centros de torturas, que no es menor, por más que él aseguró que ya se estaban cerrando y no se cerraron. Pero el eje es el petróleo, son los recursos estratégicos que tiene Venezuela, que hasta ahora no eran beneficiados, no beneficiaban al pueblo venezolano y eran utilizados por una dictadura para entregárselos a potencias rivales de los Estados Unidos, a China y a Rusia. Yo quiero que entendamos el mapa del petróleo venezolano. Eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy aquí y de entender entonces cuál es la jugada de Trump. Primero, quiero que veas lo que han sido la evolución de la producción de petróleo de Venezuela. Ahora vamos a ver datos. Los datos concretos muestran que Venezuela es el país con las mayores reservas de petróleo del planeta. Una cosa son reservas, otra cosa es producción. Para producir tenés que invertir. Tenés que tener la maquinaria, tenés que tener los equipos. Bueno, ¿cómo es la historia desde 1985, que es donde empieza este gráfico de producción? Vos tenés un quiebre acá, año 1989. ¿Qué pasa en el 89? Hasta ese momento, una industria petrolera dominada por PDVSA y por el Estado, como era el modelo en muchos lugares de América Latina, decide abrirse a los capitales privados. Y entonces se firman convenios con distintas empresas, casi todas estadounidenses, porque Estados Unidos era el principal comprador del petróleo de Venezuela, que deciden invertir masivamente, sobre todo en la faja del Orinoco, que es la mayor central y la mayor cuenca petrolera que tiene Venezuela y el planeta, te diría. Bueno, a partir de esas inversiones del sector privado, que en muchos casos hacen trabajos conjuntos con PDVSA y en otros casos son inversiones 100% privadas, fíjate lo que pasa con la producción petrolera. Se dispara. Estaba en 1.7 millones de barriles de petróleo y llega a comienzos del chavismo, es decir, 1998, gana las elecciones Chávez, en el 99 asume, bueno, 98, 99, es decir, cuando todavía Chávez no había metido mano, llega a
casi 3,5 millones de barriles. Bueno, Chávez empieza primero a intervenir PDVSA, toda la estructura de una empresa que era estatal pero funcionaba con autonomía del gobierno empieza a ser afectada, empieza a convertirla en una empresa destinada a recaudar para el gobierno y entonces empieza a caer la producción, pero no de forma dramática. Vos decís, claro, cayó dramáticamente por las sanciones, obvio, ¿cómo no va a caer la producción si Estados Unidos empieza a sancionar? Acá están los datos. Acá están los datos. ¿Cuándo empieza la caída fuerte de la producción? En el año 2007. ¿Qué pasa en el año 2007? Chávez, embanderado en el socialismo del siglo XXI, dice, expropiamos todo lo que antes estaba manejado por privados. En realidad lo que hace es fuerza a todas las empresas, casi todas estadounidenses, que habían invertido acá en los 90, permitiendo este aumento de la producción, y les dice, desde ahora trabajamos conjuntamente con PDVSA, y PDVSA es el dueño de la mayor parte. Las que no quieran se van del país. Muchas no quieren y son expropiadas. Otras aceptan estos acuerdos, entre esas, por ejemplo, Chevron, por eso Chevron sigue allí. Ahora, la caída de la producción, desde que se mete PDVSA en el medio, desde que se quita el incentivo económico, es brutal. Empieza así, muy fuertemente después de 2007, y hacia 2017, ya con Maduro en el poder, es una caída dramática que obviamente se exacerba después sí de 2019, cuando encima hay que sumarle las sanciones que aplica Trump en su primer mandato. Entonces terminamos en más o menos el 1 millón de barriles que tenemos actualmente. ¿Cómo se distribuye esto en el mapa venezolano? Para que se entienda esto, que me parece también gráfico, para que entendamos también las características del petróleo venezolano que hacen también a la discusión de lo técnico, de lo económico y lo político. Veamos el mapa, por favor, de Venezuela y el mapa de lo que son las cuencas. Bueno, hay básicamente 3 cuencas importantes, toda esta que está en la zona petrolera de Maracaibo, justamente que es relevante, algo de lo que tenés acá en la frontera, cerca de la frontera con Colombia, pero el corazón del negocio petrolero venezolano es esto, la faja del Orinoco. ¿Qué es? ¿Por qué se llama faja del Orinoco? Porque más o menos a esta altura corren las aguas del río Orinoco. Y toda la parte norte del río Orinoco es un espacio de aproximadamente 600 kilómetros de extensión, unos 90 kilómetros de ancho. En ese cinturón o faja está concentrado el grueso de la industria petrolera y de los recursos y las reservas petroleras. Ahora, no es un petróleo cualquiera. Vamos a ver los datos concretos de cómo es el petróleo venezolano, porque también nos va a permitir entender esto de qué se trata. Primero, lo siguiente. Lo que decíamos antes, capitales e inversión, en los 90 hubo apertura con asociación con privadas, se aumentó la producción, Chávez avanzó con expropiaciones en 2007. El apogeo productivo, lo decíamos, cerca de 3,4 millones de barriles por día hacia fines de los 90, producción actual 1,1 millones de barriles por día. Seguimos repasando los datos centrales. Reservas probadas. Reservas probadas, 300.000 millones de barriles. Es el país con mayor número de reservas probadas del mundo. Para que tengamos referencia, Arabia Saudita está segundo con 260.000 millones. Tipo de crudo, este es el punto central. Es un petróleo pesado y extra pesado que requiere diluyentes. Para que se entienda bien, el petróleo que produce Arabia Saudita, vos decís, bueno, pero entonces Venezuela debería tener el mismo peso en la industria petrolera que Arabia Saudita, si tiene más reservas. ¿Cuál es la diferencia? El petróleo que produce Arabia Saudita es un petróleo liviano, es un petróleo que fluye. Básicamente, como cualquier sustancia, tiene distintos niveles de viscosidad. Una viscosidad baja hace que pueda fluir y el petróleo de Arabia Saudita fluye y por lo tanto es un país que es un petróleo fácil de acceder y que directamente, así como está, más o menos, lo metes en un buque y lo llevas a cualquier parte del mundo y ya está en condiciones de ser refinado y convertirse en el combustible que vos quieras. Eso es lo que produce Arabia Saudita. El petróleo de Venezuela es extremadamente viscoso, tan viscoso que ni siquiera fluye. Como no fluye, ni siquiera lo podés meter en un barco. Necesitas distintos diluyentes, principalmente nafta, que Venezuela importa hoy, principalmente de Rusia,
mezclándolo con nafta lo podés diluir, lo podés meter en un barco y después refinarlo, en general no para hacer nafta, sino para hacer otro tipo de combustibles, porque es para lo que se da mejor ese tipo de petróleo. Entonces eso explica que la inversión que vos tenés que hacer en Venezuela es mucho mayor que la inversión que tenés que hacer en un país como Arabia Saudita. Por eso fue tan revolucionario en los 90, finales de los 80, principios de los 90, que ingresara el sector privado, porque con el sector privado vino mucho dinero. Y por eso colapsa la producción de petróleo. Porque ¿quién iba a invertir en un país donde había un señor que decía exprópiese, exprópiese, exprópiese cuando tenía ganas y en muchos casos ni siquiera pagaba lo que había que pagar por esas expropiaciones? Eso explica el colapso de la industria petrolera venezolana y la situación en la que estamos hoy. Sigamos por favor con el repaso de los datos más destacados. El comprador más importante era en Estados Unidos. Aproximadamente era el 63-65% del petróleo que producía Venezuela terminaba en Estados Unidos, que tiene, sobre todo en toda la zona del Golfo, refinerías preparadas especialmente para refinar el petróleo venezolano. Obviamente, con las decisiones estratégicas que toma Chávez, básicamente de correrse de Estados Unidos, de expropiar a muchas de las empresas estadounidenses. Por eso Trump dice, acá nos robaron las inversiones que nosotros hicimos. ¿Es una exageración? Sí, pero que parte de un hecho real y efectivamente muchas empresas estadounidenses hicieron inversiones millonarias y muchas de esas empresas fueron expropiadas por Chávez en muchos de los proyectos en los que habían invertido desde finales de los años 80. Entonces, claro, hoy, a través de la flota fantasma, por las sanciones, el petróleo que antes iba a Estados Unidos va directamente a China o a Cuba. El 20% del petróleo directamente es regalado a Cuba sin recibir nada a cambio los venezolanos. El que recibía algo a cambio era la protección que recibía Maduro. Bueno, no le sirvió de mucho, ¿no? Para evitar que lo capturaran, por cierto. Ahora, el resto va a China y a precio no regalado, pero subsidiado. Porque como es un petróleo caro, sancionado, China, ¿vos te pensás que le paga un precio de mercado a Venezuela por ese petróleo? Paga lo que quiere China. Entonces, ¿qué es lo que dice Estados Unidos? ¿Estados Unidos necesita ese petróleo? No. ¿Cuánto está produciendo hoy Venezuela? 1 millón de barriles por día. ¿Cuánto llegó a producir en su mejor momento? 3 millones y medio de barriles por día. ¿Cuánto produce hoy Estados Unidos, que es el mayor productor mundial de petróleo? Entre 16 y 17 millones de barriles de petróleo por día. Hoy Estados Unidos, gracias a la revolución que permitió la explotación de petróleo no convencional, hoy Estados Unidos es por mucha ventaja el mayor productor del mundo y es autosuficiente. Lo que le interesa a Estados Unidos son dos cosas. Primero, que un recurso estratégico como el petróleo, que fue realizado con inversiones estadounidenses y que está en el hemisferio occidental, en el continente americano, no sea saqueado por los rivales estratégicos de Estados Unidos en el mundo. ¿Te parece una política imperial? Puede ser que haya cierta lógica imperial. Ahora, acá la discusión es si se lo lleva China y Cuba gratis o si se lo lleva a Estados Unidos pagando valor de mercado. No hay mucho gris en el medio, ¿eh? Esa es la discusión que enfrentan los venezolanos. Entonces, lo primero es recurso estratégico y después vamos a ir con el oro, con los minerales, porque es un país muy rico Venezuela. Esos recursos estratégicos no se los pueden llevar gratis los rivales estratégicos en la discusión geopolítica global de Estados Unidos. Segundo punto. A Estados Unidos le interesa también aumentar la oferta petrolera en el mundo. ¿Para qué? Para que baje el precio. Porque Trump está decidido a que baje el precio de los combustibles que consumen los estadounidenses y la solución para eso no es poner subsidios, como hicieron muchos otros en América Latina, sino aumentar la oferta. Si hubiera mucha inversión en Venezuela, ahora que empieza a haber un cambio de régimen, de a poquito, si hubiera mucha inversión en Venezuela, podría aumentar la producción y eso implicaría más oferta. Por eso va a ser decisiva la reunión que mañana Chris Wright, el secretario de Energía de Estados Unidos, va a mantener con los dueños de las principales petroleras estadounidenses, a los que se les va a decir: es hora de volver a Venezuela, de invertir y de recuperar una industria petrolera que ya no va a estar en manos de Rusia y de China, sobre todo, sino que sí, va a estar en manos de Estados Unidos.